El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria A ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús. Podemos sentarnos. Jesús, que es verdaderamente Dios, todo lo puede. Todo lo puede hacer y a eso vino, para hacer todo en bien y en favor de nuestra vida. No se le dificulta nada
Y hoy en el pasaje de este Evangelio de San Marcos hemos visto dos grandes milagros. Primero, esta mujer que venía padeciendo flujo de sangre muchos años y que esta enfermedad hacía a la mujer, ante la mentalidad del pueblo judío, impura. Por eso ella no se atrevía a ponerse frente a Jesús. No se atrevía ni a tocarlo, porque ella sabía que ante la ley de Moisés y los ojos del pueblo, por tener hemorragia, ella era una persona impura. Y entonces, al oír hablar de Jesús, ella acude, pero por detrás solamente toca la punta del manto de Jesús. No lo toca él, toca su ropa. Jesús iba entre la muchedumbre y lo apretujaba la gente, como dice el evangelista. Pero ese toque tan especial, este toque tan lleno de fe, para Jesús fue muy distinto a todos los empujones que la gente le iba dando porque lo iban apretujando. Y cuando Él, como Dios que todo lo puede, se da cuenta de este toque de fe tan especial, entonces hace un alto y se para buscar quién lo ha tocado. Y los discípulos dicen: Maestro, ¿estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús se refería a ese toque de fe, a ese toque especial, al cual cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Jesús con ese toque de fe, con esa confianza, sabiendo que todo lo puede y que para Él nada es imposible. Muchas cosas nos podrán pasar, muchas desgracias, muchas enfermedades, muchas preocupaciones, pero aquí lo importante que el Señor quiere de nosotros es la confianza y la fe en Él. Habemos personas que cuando nos pasa algo, sentimos que el mundo se nos viene encima. Y más bien sería preguntarnos: Señor, ¿qué me estás pidiendo con esto que estoy viviendo? ¿Qué me pides con este acontecimiento que me está pasando? ¿Qué me pides con esta enfermedad? Y a lo mejor el Señor nos está pidiendo más confianza, más fe y abandono en Él. Y esta mujer eso es lo que hace. Se acerca a Jesús con fe, con la confianza que sabes que sin tocarlo a Él físicamente y sin pedirle nada, solamente le quiere tocar la punta de su manto. Y la fe hace que esa fuerza sanadora, que esa fuerza de recuperación de su vida suceda en esta mujer. El otro milagro es la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que está muy enferma. Y en el camino lo encuentran sus sirvientes de Jairo y le dicen: ya no molestes al maestro. Tu niña ya falleció, ya murió. Jesús, escuchando estas palabras, le dice: ten fe, ten confianza. Y Jesús sigue el camino hacia la casa de Jairo. Y cuando llega, dice el evangelista que ve el alboroto, los alaridos de la gente. ¿Por qué esos alaridos cuando hay un difunto? ¿Por qué esos gritos? Pueden ser dos cosas que yo he visto y presiento. Primero, puede ser a lo mejor remordimiento de conciencia, que en vida no trataste bien a esa persona. Yo no digo que no se llore, que no se sienta una tristeza, pero dar alaridos, dar gritos, como a mí me ha tocado ver en misas de cuerpo presente, que hasta interrumpen la misa
Digo, esta persona grita y da alaridos porque trae remordimiento de conciencia, cuando deberíamos de darle gracias a Dios por todos los beneficios que nos concedió en vida de aquel ser querido. Y cuando Jesús oye esto, le dice, ten fe, vamos, vamos. Y al darse cuenta del ambiente, dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? La niña no está muerta, solamente duerme. Dice Santa Teresa de Jesús que el vivir en este mundo es como el dormir, y que el despertar de ese sueño es morir a este mundo para despertar a la vida verdadera. Y entonces Jesús entra con los papás de la niña y con sus acompañantes, sus 2 discípulos, y levanta a la niña, Talita cum, que significa, yo te lo mando, niña, levántate. La niña se incorpora, Jesús le devuelve la vida y se la entrega a sus papás. Hermanos, Jesús todo lo puede hacer, pero una condición nos pide para poder actuar: la fe, la confianza en Él, creerle a Él. Y esa fe debe de llevarnos a un compromiso de vida. No es una fe para sacarle el milagro y ya retirarme e irme, que muchos católicos así lo hacemos. Una vez que le hemos sacado el milagro al Señor, nos retiramos o le prometemos mandas muy pesadas que a veces ya se nos hacen imposibles realizarlas. El Señor lo único que nos pide es una fe de confianza y de abandono que nos lleve a emprender un camino de conversión, de santidad. Si la fe que decimos tener en Dios no nos lleva a convertirnos, puede ser una fe muy superficial, una fe de solamente de la mente. Sé que existe Jesús, sé que Jesús puede hacer milagros, sé que Jesús me puede escuchar, pero Él quiere una fe que nos comprometa a seguirle, a emprender ese camino de encuentro con Él en toda nuestra vida. Hoy pidamos en esta Eucaristía esa fe que necesitamos, no solamente para creer en Él, sino para creerle, haciendo su santa voluntad y emprendiendo un camino de encuentro con Él hacia la santidad, hacia la salvación, en la conversión. Que así sea.